Hola a todos. Bueno, les doy la bienvenida a la unidad número 1 de Comercio Internacional 2. Esta unidad, su título es Seguros Generales y de Transporte. Motivo por el cual la vamos a dividir en dos bloques. El primer bloque va a ser seguros generales y el segundo bloque seguros de transporte. Bien, entonces, pensando en esta idea de seguros generales, la agenda de clase que tenemos para trabajar es, vamos a trabajar primero unos conceptos generales de seguros, luego vamos a ir hacia determinar cómo se constituye el precio en términos del seguro, vamos a revisar quiénes son los participantes y luego vamos a trabajar sobre pequeños puntos que son importantes a la hora de hablar de seguros. Entonces, volviendo un poco a esta idea de la agenda, ¿qué se entiende por seguro? Y nosotros acá lo que tenemos es que existe seguro siempre y cuando exista un riesgo. Y un riesgo, sí, es la probabilidad de ocurrencia de un hecho incierto, pero que es susceptible, sí, que puede causar daño sobre el bien, objeto, persona, en términos generales, objeto del seguro, así que puede causar un daño sobre ese objeto del seguro. Entonces, si existe riesgo, puede existir un seguro y el seguro en sí mismo lo que nos permite a nosotros es trasladar, ¿sí? Transferir desde quien es titular de ese bien hacia la aseguradora ese riesgo. Lo que hacemos es traspasar el riesgo de una persona a otra, ¿sí? Entonces, trabajando sobre esta idea tenemos conceptos básicos. Los primeros, estos tres conceptos son fundamentales para que luego a lo largo de la cursada y a lo largo de la unidad nos vayamos entendiendo. Bienes asegurables son todos los bienes susceptibles de tener asociado un riesgo. ¿Todos los bienes tienen riesgos asociados? Sí. ¿Todos los bienes son asegurables? La respuesta también es sí. Ahora, ¿es necesario asegurar todos los bienes? Bueno, ahí la respuesta es no necesariamente. Es decir, yo puedo tener bienes como son bienes, objetos duraderos y como pueden ser desde electrodomésticos que por ahí yo decido asegurar, pero también puedo tener bienes que son de consumo único que no son necesarios asegurar. ¿Los podría asegurar? Sí. ¿Es necesario constituir un seguro de ello? No. Ahora, si pensamos en bienes como son mercaderías y son mercaderías que van a ser consumidas en un solo, ¿sí? Bienes de tipo no duraderos, entonces ahí sí corresponde un seguro. Entonces, ¿cuándo un bien es asegurable? Un bien es asegurable siempre que tenga asociado a él un riesgo. ¿Eso implica que siempre vamos a constituir un seguro? No, dependiendo de la necesidad. Suma asegurada, valor asegurado, eh, son lo mismo, es un sinónimo, suma asegurado, valor asegurado, y en definitiva, ¿sí? Es el valor por el que se abre ese seguro, el valor en el que por el que se determina que dicho bien que se va a asegurar tiene. ¿Cuál es el valor de ese bien? En general, tenemos dos tipos de seguros. Los seguros que ya vienen con un contrato prearmado, entonces lo que tenemos es una un valor ya acordado, como puede ser un automóvil, como puede ser una casa cuando es contra incendio. Y después tenemos pólizas, que vamos a ver muy bien qué es la póliza, que se puede acordar, donde la suma asegurada se acuerda entre asegurado y asegurador. Y por último, y no menos importante, concepto a veces complejo de entender, el interés asegurable. ¿Qué es el interés asegurable? Bueno, el interés asegurable es, en definitiva, el vínculo, si quieren, existente entre el asegurado y el objeto a asegurar. Tiene que existir un vínculo. Si no hay un vínculo entre el asegurado y el objeto a asegurar, no se puede constituir seguro, ¿sí? Ese vínculo puede ser una relación de hecho o de derecho,
¿sí?, que tiene el asegurado sobre el objeto a asegurar. ¿Por qué necesitamos este vínculo? Bueno, básicamente porque el interés asegurable me permite a mí, desde una concepción general, entender que nadie puede asegurar algo que no es de él, o sea, algo que no es tuyo. Vos no podés constituir un seguro de algo que no te pertenece. ¿Cómo hacemos para saber si te pertenece o no? Bueno, tenemos que demostrar interés asegurable. ¿Cómo demostramos interés asegurable? Bueno, con un título de propiedad, con una factura, con... bueno, porque está en tu casa y es tuyo, ¿no? Tenés que poder demostrar que tenés un vínculo con eso, con ese objeto a asegurar. El precio del seguro. Cuando nosotros hablamos de precio del seguro, vamos a trabajar siempre sobre tres grandes conceptos: la prima pura, la prima comercial y el premio. La prima pura, como bien acá lo pueden encontrar, es igual a la suma asegurada o, por las dudas, valor asegurado por la prima tasa. Y ustedes me dirán, bueno, ¿y esa prima tasa de dónde sale? Bueno, esa prima tasa está asociada al riesgo, ¿sí? Cuanto más riesgo haya sobre ese bien que uno va a asegurar, más alta será esa prima tasa, ¿sí? Esa prima tasa yo siempre a veces les cuento que tiene que ver con esto de lo determinan los actuarios. Los actuarios son expertos en la determinación de primas de seguros, ¿sí? En el entendimiento de los riesgos. Digamos, esto está muy asociado a la estadística y nuevamente esta idea de la ocurrencia de un hecho que dañe el objeto a asegurar. Entonces, si multiplicamos la suma asegurada por la prima tasa, obtenemos la prima pura. Esa prima pura es el costo neto del seguro. ¿Por qué? Porque no tiene asociado ni gastos ni impuestos. Cuando vamos a armar el costo, digamos, tomando el costo del seguro, es decir, la prima pura, y le sumamos los gastos comerciales y de adquisición, llegamos a la prima comercial. Bueno, ¿y qué son estos gastos comerciales y de adquisición? Bueno, básicamente son los gastos que te cobra la aseguradora para otorgarte esa póliza, ¿sí? Si vos no pagas esos gastos, no podés acceder a tu póliza. Entonces, la prima pura, más los gastos comerciales, más los gastos de adquisición, llegamos a esta prima comercial. Esta prima comercial la podríamos llamar también base imponible de impuestos o base imponible IVA, porque sobre ella vamos a calcular el IVA y ingresos brutos. Recordemos que el IVA sería del 21, ingresos brutos va a depender de en la jurisdicción en la que estemos, oscilando entre el 3, el 2,5, ¿sí? Y por otro lado aparecen otros impuestos. Estos impuestos son como por ejemplo la tasa de la Superintendencia de Seguros de la Nación. Estos impuestos son impuestos que impone la Superintendencia de Seguros de la Nación, opera como ente regulador de todas las aseguradoras. Entonces te cobra un impuesto de alrededor del 0,5%. Tomando la prima comercial, que incluye la prima pura, más los gastos comerciales, más los gastos de adquisición, y sumándole estos impuestos, estamos en condiciones de encontrar el premio. Y ese premio, en definitiva, es el precio del seguro. Bueno, ¿y qué es la póliza? Un poco yo recién venía charlando con ustedes sobre la póliza, pero ahora tenemos que poderlo materializar. Bueno, la póliza es en efecto el contrato del seguro. En la póliza tiene que estar el asegurado, el asegurador, el bien que se va a asegurar, descrito de forma correcta, tiene que estar la suma asegurada, tiene que estar la prima, tiene que estar, por ejemplo, la vigencia de ese seguro, ¿sí? Desde qué fecha hasta qué fecha, tiene que figurar la cobertura. ¿Qué cubre esa prima? ¿Ante qué hecho yo puedo obtener la indemnización? Esos son como los parámetros generales que vamos a tener en una póliza. Más adelante vamos a encontrar algunos detalles que nos vamos a ir dando cuenta que eso también debería de figurar en la póliza. Pero en definitiva y resumiendo, la póliza es el contrato, ¿sí?
Bien, en términos de los participantes del seguro, tenemos siempre al asegurado y siempre al asegurador. Este asegurado es el que va a demostrar fehacientemente el interés asegurable. Es quien debe demostrarlo. El asegurado puede ser asegurado y a la vez ser tomador. ¿Qué implica ser tomador? Bueno, el tomador es la empresa o la persona que tramita frente al asegurador, ¿sí?, el seguro. Es decir, el tomador es quien instruye el seguro. El tomador puede ser el asegurado o otra empresa, que puede ser un gestor, por ejemplo, en el que yo delego esa acción. Y el otro participante, y no menor, es el beneficiario. ¿El beneficiario en términos de qué? Y bueno, el beneficiario será quien ante la situación de ocurrencia de ese siniestro va a cobrar la indemnización, es decir, va a recibir del asegurador la indemnización. Estas tres participantes pueden ser uno solo, es decir, puede ser asegurado, tomador y beneficiario, o bien podemos tener distintas personas o empresas ocupando estas funciones, ¿sí? Esto es un circuito muy sencillo que lo elaboré simplemente para que pensemos y repensemos lo que acabamos de decir. Lo primero que tenemos que demostrar es que el asegurado tenga un interés asegurable asociado a ese riesgo. Una vez que eso lo podemos demostrar, entonces el asegurado en su función de tomador va a solicitar la póliza. Y a partir de eso, el asegurador va a recibir de transferencia este riesgo, ¿sí? Si el siniestro ocurre, ¿sí?, lo primero que vamos a tener es que este tomador asegurado beneficiario va a denunciar, ¿sí?, el siniestro ocurrido. El asegurador va a evaluar ese siniestro conforme la cobertura que figura en la póliza, es decir, conforme lo contratado, conforme el contrato de seguro, y si corresponde, realizará la indemnización. ¿A quién? En este caso al beneficiario, que si el beneficiario es el asegurado y tomador, será el mismo individuo. Bueno, ahora vamos a entrar en algunos pequeños conceptos de seguros. Entonces vamos a entender que la reticencia, ¿sí?, es la declaración falsa cuando yo omito información a la hora de declarar. Esa omisión de información, por ejemplo, yo voy a tomar un seguro de vida y no digo que estoy enfermo de forma terminal, eso hace, tanto sea culposo o doloso, eso hace que ese contrato quede sin efecto. No va a haber seguro. La aseguradora se exime de la indemnización si ocurriera el siniestro. En el caso del infraseguro, ¿sí?, el riesgo se asegura pero por un valor menor. Yo sé que estos bienes, digamos que la probabilidad de ocurrencia de esto es mucho más alta y aseguro por un valor inferior. Esto trae consigo, digamos, la situación de que vas a cobrar menos, ¿no? Lo aseguraste por un valor menor, vas a cobrar menos. Y por el otro lado, el sobreseguro, al revés, lo aseguramos por un valor superior. Y acá lo único que tengo que dar aviso es, hay que revisar la letra chica del contrato porque puede que vos hayas pagado un premio de forma constante superior y cuando el siniestro ocurra no te quieran pagar esa diferencia y te quieran pagar el valor de mercado y vos lo estuviste sobreasegurando todo el tiempo, ¿sí? Bien, ahora vamos a ver algunos conceptos más sobre ciertas particularidades en los seguros. El primero es la pluralidad de seguros.
En este caso existe un tomador que actúa como tomador asegurado y beneficiario, que obviamente tiene un riesgo asociado, tiene un bien que tiene un riesgo asociado y lo que hace es asegurar, ¿sí?, dicho bien en más de una aseguradora y lo asegura por el 100% del riesgo que tenemos asociado, ¿sí? O sea, el bien se asegura por su 100%. Entonces, de alguna manera, tenemos con cada una de esas aseguradoras una póliza diferente, póliza 1, póliza 2, póliza 3. El problema que tenemos aquí, y esto cuándo ocurre, por ejemplo con los seguros de vida. Entonces vos tenés un seguro de vida con la tarjeta de crédito, un seguro de vida con en tu trabajo con la RT, otro seguro de vida y tenés un montón de seguros de vida dando vueltas. Lo que enmarca la Superintendencia de Seguros de la Nación es que vos estás obligado, ¿sí?, a dar aviso a todas estas aseguradoras de que tenés otro seguro con otra aseguradora. La desventaja de esto es que vos le estás pagando a la aseguradora 1, a la 2 y a la 3 un premio, supongamos 200 pesos a la 1, 200 pesos a la 2 y 200 pesos a la 3. Cuando el siniestro ocurra, ¿qué sucede? Bueno, cuando el siniestro ocurra te van a pagar no 3 veces, te van a pagar una sola vez ese valor. Y ese valor que te van a pagar va a tener que ser acordado entre la aseguradora 1, 2 y 3. Ex post, es decir, ¿por qué digo ex post? Porque es después de ocurrido el siniestro. ¿Sí? Van a tener que acordar y vos incluso se puede hacer más complejo el cobro de ese seguro. Lo digo como para que lo tengamos en cuenta. Entonces, el riesgo lo aseguramos por un 100% en la aseguradora 1, 2 y 3. Eso genera 3 pólizas, eso genera 3 premios, pero cuando el siniestro ocurra voy a cobrar uno solo. ¿Sí? Coseguro. Situación parecida, pero a la vez totalmente distinta. Tengo un riesgo. Ese riesgo en un 100% es un riesgo muy alto. Difícil que una sola entidad se pueda hacer cargo. Entonces esa entidad, en vez de trabajar sola, va a trabajar con 2 aseguradoras, con una aseguradora más. Y cada una de estas aseguradoras se va a llevar un porcentaje de ese riesgo. Un porcentaje para la aseguradora 1, un porcentaje para la aseguradora 2 y un porcentaje para la aseguradora 3. Esto, a diferencia de la pluralidad, es ex ante. Acá vamos a tener una aseguradora que es quien va a confeccionar la póliza. Esa aseguradora que confecciona la póliza detalla en la póliza los porcentajes que se va a hacer cargo cada aseguradora. Y dentro de la particularidad del coseguro es que las entidades aseguradoras no son solidariamente responsables. ¿Qué quiere decir esto? Que si la aseguradora 1 no me paga el porcentaje que corresponde, la aseguradora 2 cubre su porcentaje, pero no está obligada a cubrir lo que la aseguradora 1 no nos cubrió. Es decir, no podemos accionar legalmente contra la aseguradora 2 y la aseguradora 3 por aquello que la 1 no pagó. ¿Sí? Un ejemplo, si quieren, de esto es, no sé, bueno, tengo un edificio muy importante y lo quiero asegurar entero, tengo un buque, tengo una planta y es muy importante la tecnología que tiene ahí adentro y entonces una sola aseguradora no puede cubrirlo. Y la última particularidad es el reaseguro. El reaseguro existe cuando un tomador, beneficiario o asegurado tiene un riesgo y lo asegura en una aseguradora X. Entonces, esta aseguradora que tenemos aquí. Y se confecciona una póliza de seguro entre este que es el asegurado y este que es el asegurador. Pero este asegurador decide cubrir su posición y como este riesgo ya se le transfirió por medio de la póliza al asegurado,
toma este riesgo el asegurador y lo reasegura con una reaseguradora, valga la redundancia. Esta reaseguradora es una empresa significativamente de mayor tamaño que lo que es el asegurador. O sea, es una aseguradora mayorista, ¿sí? Que tiene espalda financiera, que tiene capacidad. Entonces, se confecciona una póliza entre el reasegurado y el asegurado. Si ocurre el siniestro, este, que es el tomador, le va a pedir el pago a este y este a su reasegurado. Pero el asegurado tomador beneficiario jamás se va a enterar de que este existía. ¿Sí? Porque este no tiene la obligatoriedad de avisarle. Porque en realidad su contrato es que si ocurre el riesgo, si ocurre el siniestro, cumplir. Bueno, este va a cumplir, entonces no le avisa. ¿Cuál es la ventaja o desventaja? Bueno, acá lo que tenemos es que seguramente la prima que vamos a tener acá va a ser mayor, ¿sí?, que la prima que va a estar acá. En el medio de la diferencia de estas dos primas está la ganancia. ¿Sí? Puede este asegurar una parte del riesgo o todo el riesgo en función de lo que necesite o considere apropiado. Y vamos a lo último de esta parte general, la franquicia. Existen, existe esta herramienta que es la franquicia que nos permite tomar sumas fijas o porcentuales, ¿sí?, que el asegurado debe asumir en caso de un siniestro. Es decir, que si el siniestro ocurre, el asegurado no va a estar cubierto en un 100%, sino que va a haber algo de eso que va a tener que, poner de su dinero, ¿sí?, o disponer del dinero del asegurado para cubrir ese porcentaje, porque la aseguradora va a cubrir el resto. En este sentido, existen dos tipos de franquicias. La primera franquicia es una franquicia deducible, en la que solo se paga el excedente de la franquicia. ¿Qué quiere decir? Yo tengo una franquicia de 2.000 pesos y entonces si el siniestro es de 1.500 se va a hacer cargo el asegurado. Si el siniestro es de 2.500 se va a hacer cargo 2.000 el asegurado y 500 la aseguradora. Es decir, que en la franquicia deducible siempre el asegurado se hace cargo de ese monto. Por el contrario, en la no deducible, supongamos que nuevamente son 2.000, si excede de ese 2.000, es decir, si el siniestro es de 1.500 se hace cargo el asegurado, pero si el siniestro es de 2.500, como 2.000 era la franquicia, se hace cargo de los 2.500 en su totalidad la aseguradora. Entonces, en la no deducible es, si superamos el monto de la franquicia, paga el total el asegurador o la aseguradora, que es lo mismo. Bien, hasta aquí, ¿sí?, hasta esta slide va este video teórico de conceptos generales del seguro. Ustedes ahora lo que tienen que hacer es leer, ¿sí?, el apartado teórico que ya tienen disponible y mirar el segundo video, ¿sí?, que va a versar sobre la parte práctica de esta parte de la materia, luego mirar el teórico, ¿sí?, de seguro de transporte y mirar la práctica sobre ese seguro de transporte. Espero les haya servido y nos estamos viendo en la conferencia.